Aquí cayendo sobre mí. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, dándome, enviando mi ser, sanando. Estás sanando, estás sanando. Bendito eres, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias por lo que estás haciendo, bendito Señor. Gracias porque estás tocando el corazón de tu amada hija, bendito Señor. Suhuru anamasai, sahararai eri 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 eri. Sururururururururu. Ay eri 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 eri. Shararai eri 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 eri. Bendito eres, mi Dios. Para ti nada es imposible, Señor. Gloria a ti, Jesús. Santo eres, Señor, camino, verdad y vida. Gracias, Señor, porque Shahararasha y Ari Manasai. Suru Aramarararara. Suru Aramarara. Amén. Gracias, Jesús. Shari Ari Aramarara. Asamarana Yari Aramarara. Masanana Yari Aramarara. Shari Ari Asamarara Barara Barara Barara. Amén. Gloria a ti, Jesús. Bendito eres, sí, Señor. Sí, Ani Amarara. Alamana Samarara Yari Aramasa. Bendito eres, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Amén, Señor. Tuya es la victoria, Jesús. Saharamashai, Shiariariaramashai. La unción aquí cayendo sobre mí, sanándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, sanándome, cambiando mi ser. Espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Expiraste, Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas, y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, anega al mundo entero, derramando sobre nosotros hasta tu última gota. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, manantial de misericordia para nosotros, en ti confío. Jesús, en ti confío. Queridos hermanitos, un saludo cordial, un abrazo fraterno. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Freddy, servidor del Señor, gracias a la misericordia de Dios, sin mérito propio, solo porque el Señor nos ama, es que estamos acá. Quiero dar gracias por la invitación que Agustín, el equipo de Argentina, junto con Liliana, nos han hecho. Quiero dar gracias por la presencia de ustedes, de cada uno de ustedes. Sobre todo, dar gracias al Señor, que Él siempre se manifiesta porque Él es fiel, porque de donde dos o más se reúnan en su nombre, Él siempre se va a manifestar. Y hoy día la Virgen, cuando hacíamos el rosario a las 7 con Daniel, nos decía la Virgen lo importante que es recordar que en la última cena Jesús hizo una nueva alianza y que su sangre está para ser nuestra liberación. Quiero partir con este texto que está tomado de 1 Corintios, capítulo 15, versículo del 24 en adelante. Les voy a dar tiempo por si quieren buscarlo. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 24 y siguientes. Dice la palabra de Dios: luego llegará el fin. Cristo entregará a Dios Padre el reino después de haber desarmado todas las estructuras, autoridades y fuerzas del universo. Está dicho que debe ejercer el poder hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último enemigo sometido será la muerte. Dios pondrá todas las cosas bajo sus pies. Todo le será sometido, pero es evidente que se excluye a aquel que le somete el universo. Palabra de Dios. Quise, hermanitos, comenzar con este texto porque en los signos de Dios, cuando veníamos de camino, como nos recordaba Daniel de María, una persona embestida de militar, nos detuvo, según él, para enseñarnos la palabra, pero su predicación lamentablemente era de derrota. Estaba vestido visiblemente de militar, pero estaba desarmado el pobre hombre. No tenía fe, no tenía esperanza, decía que la iglesia ya estaba bajo el dominio como algo así como de Satanás. Era como que no había nada que hacer. Y la palabra dice que todo será sometido bajo los pies del Señor. Recordar que también la Virgen en alguna ocasión dice: mi inmaculado corazón, ¿cómo dice? Triunfará. La victoria ya está dada. ¿Estoy en el ejército derrotado o en el ejército victorioso? Cada uno puede pensar dónde quiere estar. El ejército derrotado es aquel que mira humanamente, desde la razón,
cómo se tambalea a lo mejor esta iglesia, de la cual cada uno es por mérito del bautismo. Pero si miramos con los ojos de la Virgen, vemos que todo será sometido bajo los pies del Señor. Y que si en algún momento en el Génesis habrá dicho Dios, Génesis 3:15, que la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, yo quiero estar en esos talones y nos quiere a cada uno ser parte de esos talones. Y es por eso que hoy día vamos a ver quién es aquel enemigo que nos amenaza, pero es un león rugiente que solamente anda rondeando, no puede ir más allá, tiene un límite. Como diría el Padre Pío, es un perro amarrado, solamente es mordido por aquel que se le acerca. Nosotros podemos abrir puertas, es decir, podemos acercarnos a este enemigo o mantener distancia. Hay 6 puertas que fue dado en el retiro que tuvimos antes de venir acá, explicado por un sacerdote exorcista de nuestro país, un sacerdote muy mariano por lo demás, y él decía que su primera experiencia fue en Brasil, donde unos brujos, chamanes, quisieron maldecir a estos misioneros. Lo que estos brujos y chamanes no sabían es que ellos estaban protegidos. La congregación del padre Raimundo Mena se llama Oratorio Mariano. Es decir, esta congregación está bajo el manto de la Virgen. Y todo lo que intentaron hacer estos brujos le repercutió a ellos. Toda esa maldición cayó en ellos. Y cuando fueron donde los padrecitos, por favor, padrecito, sáquennos de la maldición porque no pudimos con ustedes y ahora lo tenemos nosotros. Ellos no eran especialistas en el tema de liberación y exorcismo. Lo único que podían hacer, según lo que nos decía el Padre, era orar. Y es lo que hicieron, pero él todavía no era exorcista. Lamentablemente el brujo murió, se le revienta su estómago. Con ese impacto y con esa experiencia, el padre, cuando regresa a Chile, el obispo de su diócesis, se vio muy apurado, muy asustado, porque le derivaron casos para liberación. Y el obispo vio la necesidad de pastores que defiendan a estas ovejas atacadas por el demonio. El obispo, muy asustado, me imagino que tiritando, llama al padre Raimundo y le dice: desde ahora te ordeno exorcista de la diócesis y ven a atender de inmediato a una mujer. Como el padre ya tenía una experiencia, él va y con un documento, el padre le dice: pero este documento no me va a quitar el miedo. Pero por obediencia hizo lo que tenía que hacer. Ya lleva algunos años de experiencia y con formación, y nos animó a nosotros, como laicos, a reconocernos en un envío que Jesús habrá hecho en algún momento en el Evangelio, cuando se dice que Jesús no solamente envió 12, sino que también a 72. Vamos a revisar esto a la luz de la palabra, pues no es una enseñanza humana. Primero, reconocer la existencia del demonio. El Papa Juan Pablo II dice: aquel que dice que el demonio no existe, no cree en el Evangelio. Palabra del Santo Padre Juan Pablo II. Porque es evidente, el Evangelio muestra el ministerio de Jesús, no solamente sanando enfermos, resucitando, multiplicando alimentos, sino que también liberando. Puede revisar usted Hechos, capítulo 10, versículo 38, por favor, otra persona,
A ver, Víctor, usted va a revisar Hechos. Valeria, ¿puede usted revisar Lucas 11:20? ¿Usted cómo se llama, hermanita? Usted revise Efesios 1:7. Parece que no hay más Biblia. Lucas 10:7. ¿Encontró, hermano Víctor, Hechos 10:38? Ya. Escuchemos qué dice la palabra. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Dice Pedro que resume el ministerio de Jesús en 4 acciones. Primero dice, ungido con poder. Después dice, pasó haciendo el bien, ¿cierto? Dice, curando, sanando a los enfermos. Y por último dice, liberando a todos los oprimidos por el demonio. Sí, anótelo también. Hechos 10:38. Ya, ¿quién tiene Lucas 11:20? Por favor. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza, con el dedo de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Palabra de Dios. El ministerio de Jesús se manifiesta en esta luz. ¿Qué pasa cuando aparece la luz? La oscuridad se va. Efesios 1:7. Efesios 1:7. En él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Dice que por su sangre en la cruz nosotros fuimos liberados. Ganó la batalla el Señor. Y Lucas 10:7. Siempre se quedan en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, que el obrero merece su salario. Sigan, mamá, hermanita. Sí. No vayan de casa en casa, cuando entren en una ciudad que sean bien recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y digan a su gente, el reino de Dios ha venido a ustedes. Es el envío. Entonces, en algún momento Jesús habrá dicho también, así como mi Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Este tema de la liberación es un tema que la verdad no ha sido hablado mucho en la iglesia. Los sacerdotes que hoy, por lo menos en Chile, no sé en Argentina, los sacerdotes que en Chile son exorcistas, no lo aprendieron en el seminario. Tuvieron que aprenderlo por obligación, porque la necesidad lo ameritaba, y con la práctica, y con libros, y tenían que ir a formarse a otros países, España, por lo general, para profundizar este tema. La renovación en el espíritu ha trabajado esto en su momento, pero con el tiempo hay que ir como ordenando, identificando y ir discerniendo, y es por eso que es importante no callar este tema, porque no puede quedar en el tabú, en el oculto, algo que es real. No podemos tapar el sol con un dedo. El demonio está esparcido, y lo peor es que está dentro de la iglesia. Entonces, aquí se necesita este ojo en el Señor, podríamos decir, ojo clínico, este discernimiento para detectarlo. Y cuando uno conoce las puertas, conoce la estrategia, créanme que el que va a tener miedo al final va a ser él. Porque se desenmascara. Por eso es que cuando los exorcistas le descubren el nombre, queda desarmado. Ahora, cuando nosotros sabemos dónde trabaja, es porque también sabemos dónde están las puertas vulnerables. Conociendo las puertas podemos cerrarlas.
¿cierto? A lo mejor en verano no notamos dónde entra el filtro de aire, pero en el invierno sí, porque uno necesita estar abrigado. Y uno se pasea por las paredes y siente, es por aquí que entra el viento. Entonces, hay momentos en la vida que a lo mejor yo me siento tranquilo, pero hay momentos en que ya es mucho la opresión y es necesario ver dónde está esa rendija. Hay 6 puertas porque está dividido como este ataque en forma ordinaria y la manera extraordinaria o prenatural. Entonces, esta manera ordinaria es la manera más común, digamos, de cómo el demonio ataca. Y es, por lo tanto, como es la más común, nosotros sí somos responsables de librarnos de esto, de cómo cerrar esto. La manera extraordinaria, muchas veces pasamos a ser como almas víctimas. Pero en el Señor podemos llegar a ser santos como el Padre Pío, Santa Galvani, que también fue atacada por el demonio, pero en su santidad al demonio le dolía porque no tenía cómo salir. De hecho, una vez leí que la Virgen no se lo permitía porque la persona crecía en santidad y el demonio sufría en los cuerpos de los santos. Veamos las 3 primeras puertas del enemigo, que son esta manera ordinaria de atacar. Por ejemplo, cuando Jesús es tentado, nos hace reflexionar que todos somos tentados. Todos somos tentados. Ahora, en nuestro libre albedrío, nosotros o consentimos o queda la tentación vencida, ¿cierto? Cuando consentimos, estamos en el pecado. Cuando consentimos a la tentación, pecamos. Por eso que también la palabra dice que el que peca es esclavo del pecado. Y gracias al Señor está la confesión para cerrar esa primera puerta. Cuando uno conoce al Señor, conoce el amor de Dios, a uno le duele pecar porque ¿cómo voy a traicionar al amor incondicional? Por eso es muy bonito descubrir el amor de Dios. Cuando yo descubro el amor de Dios, puedo darle fuerza a mi voluntad para cerrar esta primera puerta, la puerta más común, que es cuando yo le doy libertad al demonio para yo pecar. Los pecados más conocidos son los pecados capitales, de los cuales son 7, a saber, soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. Se llaman capitales porque los pecados capitales arrastran otros pecados, no vienen nunca solitos, vienen con otros arrastrando otros demonios, podríamos decir. Cada demonio tiene una especialidad, así como en los hospitales, así los demonios tienen especialidades en pecado. Y el demonio, conociendo tu debilidad, dice, este tiene debilidad con eso, así que por ahí vamos a atacar. Si es una persona que a lo mejor es débil en la ira, vamos a enviar demonios para que el hombre o la mujer realmente pierda el control y tenga una ira que uno no se explica de dónde saca tanta ira. La explicación es este pecado que viene con su demonio. Por dar un ejemplo. Y así cada uno de los 7 pecados. La soberbia está en la primera lista del pecado, de los 7 pecados capitales, porque podríamos decir que es la madre de todos los pecados. Por soberbia, Lucifer se creía más que Jesús y arrastró 1/3 de ángeles a su reino. ¿Podrías repetir los pecados capitales? Los pecados capitales son 7. Soberbia,
avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. Bueno, yo creo que todos saben qué significa cada uno de estos pecados. Judas, por ejemplo, Judas le dio libertad al pecado, ¿cierto? Él, en la última cena, recibió el orden sagrado, pero aún así, él en su corazón no tenía a Jesús. En su corazón él tenía una traición. En su corazón y en su mente. Y aún así, él más encima comulga, es decir, comulga en pecado, y eso es, la iglesia lo considera ya un sacrilegio. Es decir, este hombre toma una decisión, la decisión de pecar. Y es por eso que el demonio entra en él con una soltura, porque él era sacerdote, por lo tanto, así como al que más se le pide, más se le exige, como dice la palabra, el que tiene mayor responsabilidad también tiene demonios más grandes que lo ataquen. Y él, como sacerdote recién ordenado, que tenía la misma misión que todos los demás, se le metió un demonio muy grande, a tal punto que lo motiva al suicidio, y Judas lo hace. Se desespera y lo hace. Por eso que el pecado es como una bola de nieve que va creciendo, y que si yo no lo detengo a tiempo, esto puede llevarnos a la muerte, porque el demonio, ¿qué es lo que busca con esto? La muerte, siempre es eso. Los frutos del pecado es eso, la muerte espiritual. Por eso hablamos que hay que evitar el pecado mortal. De tanto pecado venial nos acostumbramos, nos ponemos tibios, ¿no es cierto? Y llega un momento en que ya el pecado mortal nos domina. Y ya ni siquiera queremos confesarlo, porque ya es un pecado regalón. Porque ya llevamos tanto tiempo con ese pecado que me acostumbré y ya no hay conciencia de pecado. Por eso que es necesario estos encuentros, porque el Señor me va mostrando esto. Cuando yo voy al Santísimo, yo le puedo dar este tiempo a Jesús y decirle: Señor, muéstrame el pecado, porque yo soy tu templo, y un templo tiene que estar limpio, tiene que ser digno del que habita en ese templo, que es el Espíritu Santo. Por eso no hay mejor examen de conciencia que ir al Santísimo. El Santísimo te mostrará tu corazón. En ese de tú a tú, ese yo que nosotros defendemos, ese egoísmo que defendemos, el Señor mostrará que hay que derribarlo. Porque la única manera de ser libre, Jesús lo dice, la verdad los hará libre. Y esa verdad se derrama en la confesión, sin miedo, sin tapujos. Yo digo todos mis pecados, no me guardo ninguno. Pues si me guardo uno, dice el santo cura de Ars, lo guardo, pero en el día del juicio será mostrado y todos lo verán. Mejor es esconderlo en el confesionario, donde el Señor lo olvida. Por lo tanto, da gracias al Señor por esa misericordia infinita, que conociéndonos es capaz de perdonar a 70 veces 7. Conociendo nuestra debilidad, nos ofrece siempre oportunidades de conversión, oportunidades de salvación. Cada mañana que amaneces despierto, tú puedes decir: gracias, Señor, porque estoy vivo. Y es un día más para crecer en ti. Es una oportunidad para salvarme, para buscar la salvación. Entonces, como la primera puerta es el pecado, se cierra esta puerta con la conversión. Y la conversión quiere decir que yo llego a hacer todos estos pasos que significa el sacramento de la penitencia. Es decir, el examen de conciencia. ¿Qué es lo que hizo el hijo pródigo cuando se fue? Llegó un momento en que empezó a pensar
tomó conciencia y recordó todas las faltas. He pecado, Señor, contra ti. Tenía preparado todo un discurso y le dolía. Ese es el segundo paso, el dolor. Salmo, esto lo pueden leer después, Salmo 50. Es el salmo del dolor de David. Aquel hombre que cometió adulterio, llega un momento en que se arrepiente y escribe este hermoso salmo que nos puede iluminar a nosotros antes de irnos a confesar. Después viene el propósito de enmienda. Estas ganas de querer cambiar, estas ganas de querer reparar, de devolver lo robado, de devolver a lo mejor el prestigio que por nuestra lengua en algún momento dañó. Un ejemplo claro, Lucas 10, 6. Zaqueo, aquel hombre que le devuelve después dice, yo voy a devolverle todo a los pobres. La otra parte de la confesión es la confesión misma, donde, como les decía, no hay que dejar ningún pecado, hay que liberarse. ¿Puedo? No sé qué me charla. Sí, adelante. O sea, quiero compartir con ustedes porque es muy hermoso. Los jesuitas siempre dicen así: cuando vayas a confesarte, siempre el pecado más gordo. Ah, el primero. Primero el pecado porque nos cuesta mucho confesarlo, ¿no? Entonces, es muy hermoso porque uno dice, ¿cómo le voy a decir esto al Padre? ¿Qué va a pensar de mí? No. Él es un ministro y tiene que escucharme con amor. Yo me tengo que sentir escuchado con más amor, ¿no es así? Así es, así es. Sí, he escuchado también eso. La otra parte importante es la absolución. La absolución es cuando ya se te declara limpia de pecado. Nosotros a veces no tenemos buena experiencia en la confesión. Conversaba hace poquito con un hermano, me decía yo no me confesaba porque estaba decepcionado de la humanidad del sacerdote. Y es natural, es natural. Creo que cuando un hijo, por ejemplo, ve que sus padres no le dan buen ejemplo, tampoco se motiva, porque son los ejemplos al final los que nos motivan, los que arrastran, ¿cierto? Pero cuando uno conoce el sacramento, lo único que quiere uno es el perdón. No me importa la vida privada del juez, ¿cierto? El que está en la cárcel, lo que quiere es su libertad. No me importa la vida privada del juez si él violó las leyes. Él, no sé, algún día lo juzgarán. Pero en el caso del sacerdote, el sacerdote no puede pasar invicto, porque todo queda patente a los ojos de quienes hemos de dar cuenta. A nosotros lo que nos toca, más que criticar, es orar por ellos. Y por último, la satisfacción, que esta es como la oración final. El sacerdote te da la penitencia, tú la cumples, pero también das gracias por el perdón. Dios no está obligado a perdonar, pero por su misericordia ha permitido la absolución. Y por eso viene esta satisfacción, este corazón agradecido. Y cerraste la primera puerta. Un ejemplo de satisfacción lo encuentras en Isaías, capítulo 12, versículo 1, donde el Señor, donde este hombre, este profeta, le da gracias a Dios porque el Señor es capaz de volver nuestra alma después de haber estado negra, blanca, más blanca que la nieve, y es capaz de olvidar nuestros pecados. Dice que la misericordia de Dios es capaz de enviar los pecados al fondo del mar, es decir, misteriosamente en el olvido. Es capaz de olvidar. Entonces, la primera puerta, ¿cómo se llama? A ver si estamos... Pecado. Entonces, somos responsables de cerrar esta puerta. La segunda puerta se llama rencor. El rencor le da, uno sin querer, sin saber, más bien dicho, le abre un portón tremendo al demonio.
Porque acuérdense que el primer pecado capital es la soberbia. Y cuando uno no perdona, el demonio de la soberbia está ahí como un gusano pudriendo el alma. El pecado del rencor, hermanos, nos enferma el alma y también el cuerpo. ¿Se acuerdan ustedes cuando en Marcos 2 llevan un paralítico a Jesús para que este hombre pueda tener la sanación física, ¿no es cierto? Abren el techo, le colocan el paralítico a los pies de Jesús. Y Jesús no le dice, toma tu camilla y anda, como en otras ocasiones. Lo que Jesús dice es que Jesús se va a la raíz de la enfermedad, no a los síntomas, se va a la raíz y le dice, tus pecados son perdonados. Y en consecuencia vino la sanación física. Es decir, el perdón nos da esta bendición de que cerramos la puerta, y lo otro es que se viene un camino de bendiciones, hermanos. La falta de perdón hace de nuestro corazón un corazón duro. San Francisco de Asís en algún momento lo enseñó, y lo han enseñado también el padre Darío Betancourt, que hay 3 niveles de perdón. Y esto es igual como el mandamiento. Cuando Jesús resume los mandamientos, Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu inteligencia, con todo tu ser. Y después dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí habla de 3 amores. El amor a Dios, el amor al prójimo y a mí mismo. Lo mismo pasa con el perdón. Yo tengo que saber perdonar, saber perdonar y también muchas veces reconocer que estamos enojados con Dios. Estamos enojados con Dios porque a veces nosotros siempre se nos habló de un Dios castigador y crecemos con esa mentalidad. Cuando fuiste pequeña, a lo mejor tu mamá te decía, si no te comes la comida, Dios te va a castigar. Si no haces esto, si no haces aquello, es porque Dios se va a enojar. Oh, ¿te pasó algo? No, Dios te castigó. Entonces, esta persona crece con una falsa imagen de Dios Padre, no la imagen que Jesús viene a mostrarnos, como en la parábola del hijo pródigo, por ejemplo. Entonces, cuando sucede algo, no, es que Dios... Entonces, es por eso que en esta falta de perdón, tengo que reconocerme enojado con Dios, que he culpado a Dios. Y es por eso que, qué bonito este carisma de la alabanza. Una persona que es capaz de alabar a Dios por todo, es una persona que ya ha sido, o ha sido liberada, o está en el proceso de liberación de este rencor a Dios. Porque al que alaba a Dios, aun por las cosas que no entiende, lo que sí sabe su corazón es que Dios todo lo que permite, lo permite por algo. Y que Dios saca una bendición de todas las cosas que a veces nosotros no entendemos. Porque sabemos que Dios es un Padre providente y no le dará a su Hijo algo que no le sirva. Al contrario, todo lo que nos da nos sirve. Y nunca nos va a dar una cruz más grande y pesada que la que podamos llevar. Por ejemplo, Job. El demonio le pidió permiso a Dios para ponerlo a prueba. Dios le dice sí, pero no podrás tocar su vida. Y Job se puso en campaña, le mató sus animales, las riquezas. Entonces vino una cosa y otra, y Job ahí firme, siempre dio gracias a Dios, siempre alabó a Dios, dijo, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea su nombre. En algún momento hasta su mujer le dice, mira, ahora cómo estás, o sea, además de quitarte todo, ahora tienes lepra. Y la invitación de ella era que maldijera a Dios. Y Job pasó la prueba, bendito sea su nombre. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Es como decir, el Señor sabe lo que hace.
Ningún pelo de nuestras cabezas cae sin su autorización. Hágase tu voluntad, dice el Padre nuestro. Hágase tu voluntad, así en la tierra como así en el cielo como en la tierra. Así en la tierra como en el cielo, perdón. Entonces, esta alabanza es igual que el perdón. Porque cuando yo alabo a Dios por algo que no entiendo, que no siento, ¿qué es lo que mueve a esta persona, a este carismático, a este católico a alabar? La voluntad. Es la voluntad lo que lo mueve, no el sentir. Lo mismo el perdón. Yo no perdono porque siento, sino porque decido. Porque tomé una decisión. Y soy capaz de amar, en algún momento tal vez sentir amor por mi hermano, pero el primer paso es la decisión. Después viene el tema de que siento el cariño por mi hermano. Pero el primer paso es ese. Tengo que tomar la decisión. La decisión de saber pedir perdón como perdonar. Porque también tengo que mirarme y decir, también he contribuido a esto. La falta de perdón, hermanos, es tan grave que el demonio bien lo sabe. Y se alimenta de corazones duros, de corazones donde hay un corazón herido. El demonio sabe, aquí hay un corazón que tengo que volverlo a herir para que no perdone. ¿Le ha pasado a usted que a veces uno se pega en una parte y después anda lo más bien y se vuelve a pegar ahí mismo? No puede pegarse en otra parte, tiene que ser ahí mismo. Es como que el demonio anda remachando heridas para que no se sane. Pero nosotros cuando cerramos la puerta, esta puerta del rencor, nos estamos liberando. El Señor en la cruz nos enseña en una de sus 7 últimas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque realmente no sabían los romanos, porque si supieran quién era Jesús, no lo habrían hecho. Y así, cuando nosotros se nos invita a perdonar, se nos invita también a comprender y entender. Si entendemos y comprendemos, entonces ya no sería ni siquiera falta el perdón, porque ya somos capaces de ponerlos como en los zapatos del otro y poder entender que un herido hiere. Una vez una persona rescata a un perrito que recién fue atropellado, dice, pobre perro, lo voy a sacar de la calle para que no lo maten. Adivinen qué hizo el perro. El perro le muerde el brazo al caballero y la otra persona le dice, mira, el perro mal agradecido, mejor déjalo ahí que lo atropelle. Y él le dice, él no es un perro mal agradecido, es un perro herido. Y así muchas veces nosotros encontramos personas en la vida que ellos quieren amar, quieren sentir amor, porque Dios, cuando dice yo creo al hombre a su imagen y semejanza, lo creó para amar y ser amado. Pero muchas veces por este corazón duro no sabe pedir amor y tiene su manera de pedir amor. Pero cuando nosotros miramos con los ojos misericordiosos de Jesús y no hacemos distinción y podemos darle amor a aquel que no lo merece, hermanos, Jesús dice, ¿qué mérito tienen ustedes si saludan solo a los que lo saludan? Si le hacen el bien, solo a los que le hacen el bien. Hasta los malos hacen eso. El Señor, cuando nos invita a perdonar, a tomar esta decisión, estamos tomando una decisión tan importante que por eso que Jesús, cuando sana al paralítico, después de que le perdona el pecado, este paralítico camina, se logra el milagro, porque Él que es capaz de amar, todo viene por añadidura. Por eso Jesús dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios y su justicia es eso, permitir que el Espíritu Santo ame en ti. Tú puedas mirar con los ojos misericordiosos de Jesús y puedas comprender a tu hermano
y abrazarlo en el Señor, romper ese hielo. Y si esa persona no está viva, voy a una fotografía o voy al cementerio, pero yo no me puedo quedar con ese rencor, porque el único que se daña con eso soy yo. Cuando yo quiero vengarme, el único que toma ese veneno soy yo. Cuando yo guardo rencor, lo más probable es que aquella persona que me hirió se haya olvidado de aquella situación, pero yo me quedé con el veneno. Y cuando pasa algo malo, por ejemplo, hay un terremoto, lo primero que digo, ojalá que a esa persona esté sufriendo en el terremoto. O el COVID, ojalá que esa persona tenga el COVID. Entonces empiezo como a maldecir y empiezan mis deseos negativos, inspirados por este demonio del odio. Y ya no es Jesús el centro de tu corazón, sino el odio a aquella persona. Cuando Jesús pasa a tomar el centro de tu vida, puedes ser libre, hermano. Puedes tomar estas grandes decisiones que implican tu salvación. Pues el Padre nuestro es clarito. Perdónanos, así como también nosotros perdonamos. Implica nuestra salvación. Entonces, primera puerta es, segunda puerta, el rencor. Hagamos entonces una oración de perdón. Cerremos nuestros ojos y pensemos en estas situaciones de la vida. Pensemos cuántas veces hemos culpado a Dios. Y quiero decirte, Padre Dios, yo no soy digno de pedirte perdón, pero te he echado la culpa de algunas situaciones de mi vida. Cuando murió mi familiar, te eché la culpa, Señor, y dije, ¿dónde estabas? ¿Por qué no lo salvaste? Pensé egoístamente en que tenía que quedarme con este familiar como si fuera mi propiedad y no supe entregártelo. Te pido perdón por las veces que he blasfemado a tu nombre, que no he confiado en tu amor, que no he confiado en tu providencia, que no he confiado en tus planes que son más grandes que los míos y que tus pensamientos no son los pensamientos del hombre. Quiero pedirte perdón por todas las veces que te he culpado de las cosas que no son tu responsabilidad. Quiero pedirte perdón, Padre Santo, y te perdono también si me he sentido herido por esas situaciones. Porque ahora sé que tú eres un Padre amoroso, que nunca me has dejado sola, que nunca me has dejado solo. Pero también me quiero ver libre de la falta de amor hacia mi hermano que me ha herido en algún momento en mi vida. A lo mejor antes de nacer ya había sentido rechazo, un intento de aborto. A lo mejor me querían varón y nací mujer. Esa falta de amor, esa soledad, ese rechazo, todas estas heridas que he recibido desde antes de nacer, incluso en el momento de nacer. Y así a medida que voy creciendo, se van sumando heridas y el rencor sigue creciendo, el corazón se sigue endureciendo. Todas las injusticias, peleas que he visto, injusticias con mi madre, aquel padre violento, aquel padre grosero que ha herido mi pequeño corazón que va creciendo. Quiero perdonar, quiero poner en libertad mi corazón, quiero dejar verdaderamente en el olvido y en el pasado todas estas heridas que también he recibido en la escuela, en las humillaciones y burlas de mis compañeros,
humillaciones y burlas o abuso de poder de algún profesor o profesora. Quiero verme libre de esta falta de perdón que todavía me duele al recordar. Quiero poner en los pies de tu cruz, Señor, a todos los que me han herido en la vida, a todas las faltas de amor, todas las traiciones, todas las mentiras. Quiero mirar con tus ojos, Jesús, y mirar espiritualmente a estas personas que me han herido y decirle desde mi corazón que hoy, en la presencia de Jesús, en el Santísimo Sacramento a quien tenemos al lado, quiero, bendito Jesús, desde toda mi voluntad y corazón y mente, perdonarte. Te perdono y te amo y te bendigo en el amor de Jesús. También me quiero perdonar a mí mismo, porque muchas veces me he sentido tan culpable, pues yo tenía que ser intachable y perfecto. Me he olvidado que soy humano y no me perdono esa situación. No me perdono y no lo olvido. Y aún confesado, sigo en este remordimiento y sigo acusándome y sigo siendo un juez muy duro conmigo mismo. Aún teniendo el perdón en el sacramento, aún recibiendo la absolución, y tú, Jesús, mirándome desde la cruz con ojos de misericordia, y yo pongo mi justicia sobre la tuya y no me perdono. Señor, soy humano y creo y confío en tu perdón. Y hoy me perdono. Me perdono en el amor de Jesús. Y hoy quiero cerrar la puerta de rencor. Ciérrala tú, Jesús, con tu poder misericordioso. Porque para ti nada es imposible. Porque el amor es más fuerte. Sí, Señor. Sea Haramasai. Shu Haramasai Ariaramasai. Hashariana. Samarara Shari Hasamarara Sururururu. Amén, gracias Señor. Me transforma por dentro y por fuera. El Señor me hace crecer. Belleza y bondad infinita. Repite en mí con voz alta. Yo te perdono. Y en el amor de Cristo, Jesús, yo te bendigo. En el amor de Santísima Virgen María, yo te abrazo y te amo. Gracias, Señor. Bendito eres, Jesús. Santo eres, Señor. Tócame, Señor. Libérame.
Sacar el rencor que habita dentro. Sí, Señor. Libérame, Señor. Limpia mis pensamientos. Actúa en ellos, Señor. No permitas, Señor, que endurezca mi corazón. Enséñale a latir y dale sentido a cada latido que hay en tu corazón. Así es el Señor. Levantará, Él me levantará, sus brazos me sostendrá. Es el Señor. Me levantará, Él me levantará, sus brazos me sostendrá. Y es el Señor. Liberación, Señor. Sangre de Cristo, libéranos. Sangre de Cristo, embriáganos. Sangre de Cristo, llénanos con tu amor. Sangre de Cristo, Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque haces nuevas todas las cosas. Gracias, Señor. Primera puerta, pecado. Segunda puerta, rencor. Tercera puerta. Génesis, capítulo 3. Pueden buscarlo, hermanos, por favor. Génesis, capítulo 3. Ya, esta puerta se llama ocultismo. Ocultismo. O nueva era. La nueva era. Un tema muy actual. Dice la palabra: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dios dijo a la mujer: es cierto que Dios les ha dicho,
no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces, ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no es. Palabra de Dios. ¿Qué es la nueva era, hermanitos? A ver, ¿quién me puede ayudar? Mientras busco aquí mi ayuda de memoria. El esoterismo, ¿ya? Ajá. Ya. A mí siempre me gusta hablar desde mi testimonio. Yo, por curiosidades, leyendo libros que hablaban del amor universal, algo bien bonito. Amor universal, suena bien bonito, ¿cierto? Empecé a descubrir que había una alternativa de espiritualidad. En estos libros, cuya fundadora de Chile decía, por ejemplo, que no era necesario ir a la iglesia, porque todos somos iglesia. No es necesario la oración, porque el amor universal era lo único que necesitaba la humanidad. No era necesario adorar a Dios, porque Dios lo que Dios necesita no es adoración, sino que imitación. O sea, cosas como bien, podríamos decir, filosóficamente o racionalmente tenían su lógica. Necesitamos las personas no adoración, sino imitación. Que Jesús no necesitaba adoración, sino que imitación. Entonces hablaba de que Jesús vino a amar, y estos libros nos enseñaban a amar, y que la humanidad nunca ha amado, y que para saber qué es lo que es el amor había que leer estos libros, pero había que comprarlo, porque si te lo regalaban, le estaban robando a la humanidad. Y al final era un negocio. Habían 12 libros que comprar que tenían su valor, su costo. Negaban la existencia del demonio, porque decían el mal existe por la mente común, por ejemplo. Dentro de estos 12 libros había uno que se llamaba Dioses sois, muy parecido a lo que la serpiente le dijo a la mujer. ¿Y por qué decía Dioses sois? Porque tú tienes capacidades que la iglesia siempre te ha dicho que no la tienes. Porque la iglesia te ha hecho repetir muchas veces que eres pecador, que eres limitado, que tienes que depender de Dios. Pero si tú supieras los poderes que tienen las energías de tu mente, entonces ya reconocerías que tú también eres Dios. Y eso es muy común en el lenguaje de la nueva era. Porque así como estos libros que yo he leído, también lo dicen de alguna manera u otra, todas esas cosas que ustedes han mencionado. Es decir, el mismo demonio se viste de distintas ropas, pero con la misma estrategia, con las mismas mentiras. Vamos a desmenuzar estas mentiras. Lo primero que le dice la serpiente a la mujer, le dice: no moriréis si desobedecen a Dios, si comen del fruto prohibido. No crean en Dios, ustedes no van a morir. La nueva era también te lo dice cuando te hace creer en la reencarnación. La reencarnación te hace creer y pensar que tampoco vas a morir, sino que tú, en busca del nirvana, vas a pasar como de un cuerpo a otro, y vas como perfeccionándote hasta llegar al nirvana. Entonces, es la misma mentira de la serpiente cuando le dice a Eva: no moriréis. Pero nosotros, como
creemos en la palabra de Dios y no en los falsos profetas, podemos responder con Hebreos 9:27. Alguien que lo busque, por favor. Hebreos capítulo 9, versículo 27, y descubriremos que no es tan así eso de que pasaremos a una reencarnación. Y todos los que practican el yoga y todo este mundo de la nueva era, al final te hace negar la resurrección porque es más fácil creer en la reencarnación. ¿Jesús se reencarnó o resucitó? Pregunto. Ya, adelante. Y así como el destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que reciben. Palabra de Dios. Ahí dice que nosotros sí vamos a morir y pasaremos a un juicio. Entonces, se va abajo esta teoría de la reencarnación. Primera mentira, entonces, desenmascarada. No creemos en la reencarnación, creemos en la resurrección. Segunda mentira de la serpiente. Se les abrirán los ojos, ¿cierto? Eso decía, porque si comen, no morirán y se les abrirán los ojos. Alguien que lea Jeremías 29:8 y otro que lea Deuteronomio 18:10. Y veremos qué tan cierto es eso de que se nos abrirán los ojos. La nueva era sigue repitiendo la misma mentira. Deuteronomio 18:10 y el otro es Jeremías 29:8. Víctor, léanos, hermano, por favor. Que no haya entre ustedes nadie que inmole en el fuego a su hijo o a su hija y practique la adivinación, la astrología, la magia o la hechicería. Tampoco habrá ningún encantador ni consultor de espectros o de espíritus ni evocador de muertos, porque todo el que practique estas cosas es abominable al Señor tu Dios, y por causa de estas abominaciones Él desposeerá a esos pueblos delante de ti. Tú serás irreprochable en tu trato con el Señor tu Dios, porque las naciones que vas a desposeer escuchan a los astrólogos y adivinos, pero a ti el Señor no te permite semejante cosa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bueno que lo lee un psicólogo esto. Cuando yo estaba leyendo estos libros de la nueva era, dentro de esos había uno que es muy parecido al horóscopo chino, donde uno había que sumar la fecha de nacimiento, llegaba a mi don y a mi antidón. Y recuerdo que yo dije, ya voy a poner a prueba estos libros y voy a ir a un psicólogo, y si lo convenzo es porque esta cuestión va para bien. Si no lo convenzo, y pasa que le regalé un libro, justo el libro Dioses Sois, y le presté este de tus dones y antidones. Me dijo, ¿cuánto te costaron estos libros? Porque para mí estos libros no valen valen 1.000 pesos, una cosa, un helado. No, le dije, 5.000, o sea, como una casata. Entonces, y me dijo algo muy, muy bonito con respecto al libro Tus dones y antidones. Y según tus cálculos, ¿cuál es tu don? Mi don, según el libro, se llama gente, porque mi misión es unir, qué sé yo. Ya. Fíjate que en psicología hay algo que se llama autoprofecía, me decía. Que si tú lees el horóscopo, por ejemplo, y dice, ya, este día te va a pasar esto, queda en tu inconsciente. Entonces llega al final del día y tú dices, resultó lo que decía el horóscopo, pero es que quedó en tu inconsciente, o sea, tú lo hiciste. Y me dijo, y tú cuando salgas de acá, te vas a reír y no sabes por qué. Dicho y hecho. Autoprofecía. Entonces, claro, esto de la adivinanza en temas de los horóscopos, hay que ser
hay que decidir dejar esto. Hay gente que lo dice, lo hace, lee, busca información, dice, no, es que es entretenido, es por curiosidad, lo hago por juego. Pero estoy seguro que si le sale una mala noticia se va a asustar. Es como aquel que dice, yo no creo en el demonio, pero en los momentos que está muy complicado va a recurrir a usted, porque sabe que usted vino a este retiro. Eso no es autoprofecía, eso es profecía. Ya. Entonces, la otra lectura, Jeremías 29:8. ¿Quién lo buscó? Por favor, hermano. Así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. No se dejen engañar por los profetas que están en medio de ustedes, ni por sus adivinos, no escuchen los sueños de ellos, que ellos sueñan, porque ellos los profetizan falsamente en mi nombre, sino que yo los haya enviado. Oráculo del Señor. Palabra del Señor. En una ocasión, esto como anécdota, no lo tomen como ejemplo, solo una anécdota. Llegaron unos gitanos, en ese tiempo estaba yo de paseo en la casa de mis suegros, llegaron unos gitanos y yo los fui a atender, justo estaba afuera, y como es campo, una zona rural, los gitanos me decían, oye, necesito que me vendas esa gallina, ese cordero. Yo decía, no puedo vender nada, entonces regálame, o sea, a toda costa querían llevar algo, y la copiloto, que era una gitana, me dice, ya no importa, paisano, pero te voy a leer la mano. Y yo le dije, ya, léame la mano, pero con una condición, yo se la voy a leer a usted primero. Ya, y le despertó la curiosidad, sacó su mano, y le dije, mire, aquí las líneas dicen que si usted sigue mintiendo, se va a ir al infierno. Se enojaron y se fueron. O sea, le hice un exorcismo a mi pinta. Ya. Sí, hermano. ¿Puedo hacer un aporte con respecto a Pero por supuesto. lo anterior a la autoprofecía? Yo tenía una amiga y esta amiga tenía una amiga. Entonces, me dice, esta chica está enferma y cada vez está más enferma. Y manifiesta una situación de la persona que tiene convulsión, ¿cómo se llama? Epilepsia. Epilepsia. Entonces me dice, ¿por qué no oras por ella? Sí, voy a orar por ella, pero cuando el Señor quiera. Pasó el tiempo, voy a la casa de mi amiga Isa. Llega esta amiga. Me dice, aquí está mi amiga, ¿por qué no? Tranquila, le digo. Y bueno, llega la hora de la merienda, la 11 en Chile. Nos ponemos a charlar y saca la billetera, es raro que una chica anda con una billetera de varón, ¿no? Tenía una foto de ella, pero con una tristeza y todo de negro. Le digo, ¿y qué pasó acá? Ahí ha fallecido su papá. Y ahí era su tristeza. Entonces, y bueno, me pongo clamo al Espíritu Santo, ayúdame. Mientras estamos charlando, me viene una palabra de Virginia. ¿Alguna vez te ha hecho ver que has tirado tarot? Te han tirado todas las cosas, té, la hierba? ¿Alguna vez te hiciste ver la línea de tu mano? Sí, me dice. ¿Y qué te dijo la persona? Ibas a morir a los 30 años. Ahora, ¿qué edad tenés? 27. O sea, en su mente ya se había condicionado a morir. Por eso se vestía de muerte. Más de 5 años recibiendo medicamentos para una epilepsia que ella no tenía. Todo ese daño causado por el medicamento, más la parte espiritual. Bueno, en ese momento, mira, la única recomendación que le di que se buscara a un sacerdote en la línea de la renovación.
y charlar de su situación y que él, por medio de su sacerdocio, pudiera hacer parte o función de la fe una liberación. Más de ella después, con el tema me vine para acá, no sé, pero a lo que voy, mucha así. La palabra fue creadora en ella, que se iba a morir. Y esto a qué edad ocurrió, a los 22 años. 25 años con esa historia de que se iba a morir y cada vez más fuerte su conmoción. Eso que cuenta el hermano tiene que ver mucho con las ataduras que hace el demonio a través de estos actos. Hay una chica que hizo lo mismo que dice, pero le faltó algo. Que esa chica, cuando va a ver, lo primero que el espíritu es adivinador, y ahí es donde se rompe el hielo, porque me adivina mi vida. Y también, después de adivinar, yo tomo confianza y le dice que le tiro una carta y le dice, ahí está tu esposo. Y ahí están sus hijos, le dice cómo el hijo que tiene y el esposo que tiene. Y de repente aparece otro hombre. Era como una infidelidad y también la tomó a ¿cómo se llama? Al pecado del mujer, donde él desarrolla esta mentira. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que le da las características, porque la mujer se siente curiosa al ver que aparece en la carta a otro hombre que no es su marido. Y empieza y sale, y con todas las características que le entrega, ya lo condiciona a una infidelidad. ¿Por qué? Porque la mujer sale y un hombre de características como que le da el demonio, ya es posible. Y la hace caer 1, 2, 3, y todas las veces que sea necesario. Después viene lo otro, que queda en el tiempo, que queda guardado en la cabeza, y que se gatilla. Porque dentro de lo que dice el hermano está el consciente, como el recuerdo que estoy conversando ahora, el subconsciente y el inconsciente. Y en el inconsciente se guarda todo aquello que es malo, que no me gusta, que yo quiero olvidar. Pero eso cuando sube al consciente y después, o sea, al subconsciente y después al consciente, rebota y sale en mí todas esas acciones que vienen a enrarecer el cuerpo por dentro. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Pedirle perdón al Señor y que selle todas las ataduras que llevamos dentro. Y cada uno de nosotros quiera guardar esas ataduras de precondicionamiento. Y no solamente es con tarotista, sino también con horóscopo y con todo lo que se presenta. Eso tiene que ver mucho con el donativo. Así es. Sí, hermana. Recordando y yo que no me di cuenta hasta ahora, mis tías, hermanas de mi padre, digamos, yo tuve la formación católica por mi papá, cuando era muy chiquitita, ¿no? Después ya eso se perdió, mi papá falleció, pero mi mamá nunca fue creyente. Si alguna vez fui a la iglesia, pues yo mi papá. Pero mis tías pertenecían siempre de una familia de catolicismo muy arraigado. Sin embargo, ellas eran astrólogas y aprendieron quiromancia y me influyeron muchísimo. Me decían que estudiara. Ellas me indicaron ese amor por la tecnología. Yo nunca lo estudié, pero es como que me quedaba lo que ellas siempre me decían. Y de repente me hicieron también las manos. Entonces, sí, no sé la quiromancia, cómo viene a afectar. Yo tenía 14 años y me dijeron, vas a tener un solo hijo. Efectivamente, yo tengo una sola hija. Entonces, da la casualidad de las cosas que me dijeron, sí, son eso. Pero también es como que ahora estoy procesando que en otra época no estaba mal esto, para un católico. O sea, uno es como que va a la Edad Media, todas esas cosas sí estaban prohibidas. Y después pasaron a hacerse normalidad. Es como que uno no veía mal desde el punto de vista
digamos, católico, bueno, no leyera el horóscopo, que se interesara, que le leyeran las manos. Pero la verdad es que ya me inculcaron esa curiosidad, nunca me necromancia, pero en algún momento sí me inculcaron todo lo que tenía que ver con la astrología. Y yo trataba de hacer una unión o una coherencia. Yo dije, a ver, o sea, la astrología está mal. ¿Qué vienen a hacer los Reyes Magos que nos decían que eran sabios de Oriente, ¿no? O sea, que eran sabios de Oriente y que estudiaban los astros? Como que siempre me llegó eso de... Ya, mire, se me vienen dos textos bíblicos cuando usted habla. El primero que dice, todo es posible para el que cree, ¿cierto? Si a usted le sentencian algo, y niña, es más fácil también creer. A lo mejor ahora si se lo dicen no va a creer. O sí, si la convenció la sentencia. Ney Vélez tiene un testimonio bien bonito. Esto ya en materias como más científicas. Cuando él lo sentencian que va a durar tantos días y va a morir. Sentencia médica. Pero él en la palabra descubre otra afirmación que dice que por sus llagas hemos sido sanados. Entonces él tenía dos opciones, o creo en la promesa o en la sentencia médica. Y él optó por la palabra, por la promesa del Señor, y hoy predica. Si él hubiese declarado o él hubiese creído fielmente en la sentencia médica, a lo mejor habría muerto. Pero él creyó en la palabra y le dio fuerza a la palabra de Dios. Entonces, por eso que lo peor que hizo Eva fue dialogar con el demonio. Lo peor, porque hay que evitar esos diálogos, porque nos contaminan. Van al inconsciente, si el demonio sabe qué mentira decirle. Selecciona la mentira. ¿Quieres opinar? Pensé que... No. Cuando menciona eso, me recuerdo una vez que vi con Marino Restrepo sobre debatir en base a la verdad, ¿no? Tiene relación cuando uno a veces recibe en la casa a los testigos de Jehová. Si ellos vienen con la palabra de Dios y se saben el texto. Y él planteaba que uno no puede conversar con ellos porque va a discutir la verdad, ¿no es cierto? No podemos decir, mira, acá está de día y va a haber una persona que me va a decir que está de noche. Entonces yo no puedo discutir eso porque es una verdad, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el problema? ¿Y cuál es la dificultad? Que uno se enfrenta con seres que son espíritus y son inteligencia pura. Y él planteaba que cuando nosotros tenemos esa instancia, no estamos conversando con una persona, sino con un ángel caído de ciencia. Un ángel caído de ciencia. ¿Qué significa eso? Que no podemos debatir ni conversar, sino por la gracia del Espíritu Santo, esa situación, porque el ángel caído de ciencia es inteligencia pura y no puede que nos termine convenciendo. Y en relación a eso, nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, que en esta búsqueda de la verdad, en esta búsqueda del conocimiento que nos plantea el mundo, no nos damos cuenta que a veces damos cabida a ese tipo de ángel y a ese tipo de espíritu. Por eso, a veces nosotros, por intermedio de la razón, empezamos a creer y a torcer la verdad de Dios. Yo voy a dar un ejemplo. Un día yo leo la Biblia. Claro, en este proceso y en este caminar, el Señor va mostrando el pecado que va en uno y todavía habita en uno y uno va en un proceso de conversión.
Y hay pecados a veces que son pecados mortales. Y a veces uno está en pecado mortal. Entonces uno va a leer la Biblia en pecado mortal. Y es una tremenda dificultad. Yo leí la Biblia y decía así, María, no, llegaron donde Jesús y le dijeron que estaba María y sus demás hermanos. Ese era el texto. Y yo quedé así como espantado, porque dije, era verdad que María tiene más hijos. Y quedé así en un estado un poco de shock, porque con todo lo que yo había experimentado en la iglesia y de Dios, sí, pero si aquí en la Biblia sale que María tuvo más hijos. Quedé como un poco impactado. Bueno, después se dio la instancia de confesar y de recibir el cuerpo de Cristo, y ahí se produce la liberación. Y ahí me di cuenta cómo actúa el enemigo en uno cuando uno no está en la gracia de Dios, que va a través del pensamiento, ¿no es cierto?, torciendo la verdad de Cristo. Claro, estamos hablando de Jesús y sus demás hermanos, hermanos de comunidad, hermanos en Cristo. Eso no significa que María tuvo más hijos. Y ahí uno entiende también a veces la dificultad de poder ser dócil a la gracia de Dios. Porque el enemigo es muy astuto, tiene muchos argumentos, Así es. tiene muchas justificaciones. Sí, yo creo. Y una, Hermano, bueno, yo siento que el tema es muy fuerte y muy profundo, porque estamos descubriendo cómo el demonio hace su obra a través de esto. Sí. Está tan interesante el tema, pero sin masticar, no vamos a poder tener mística. Pero déjeme responder a la hermanita. Ya, ella habló de los Reyes Magos. El ejemplo es súper bueno. Cuando leemos la Biblia sin el Espíritu Santo, podemos ocuparlo para justificar las acciones del demonio. ¿Qué usó el demonio en el desierto para tentar a Jesús? La palabra, ¿cierto? ¿Qué usan los testigos de Jehová o todos los que son de las sectas para seducirnos? La palabra. ¿Cómo yo llegué a la nueva era? Porque hablaba del amor universal. O sea, usan, como dice el padre Luis Toro, dice que buscan un texto para sacarlo de contexto y al final termina siendo un pretexto. Entonces, el Evangelio de San Mateo capítulo 2, cuando habla de los Reyes Magos, que claro, ellos son conducidos por la estrella, ¿no es cierto? Al final dice que tomaron otro camino y se fueron. Bueno, tenían que ir a donde Herodes, pero ese tomar otro camino quiere decir que de ahora en adelante, lo que en algún momento fue usado para la astrología, ya no es necesario porque tuvieron un encuentro con el Señor. Y al tener uno un encuentro con el Señor, ya uno empieza como a renunciar a muchas cosas. Y Dios se vale de muchas maneras para llegar a usted. Se valió de estos paganos a través de los astros. Cuando le habló a Pedro, le habló en el lenguaje de ellos. Seréis pescadores de hombres. ¿No? Y resulta que ellos después entendieron su misión, que era una misión más grande, más espiritual. Ser pescadores, pero ahora de almas, para la salvación de las almas. Entonces, acuérdense muy bien que el demonio usará textos bíblicos para justificar esto. Y dicen, no, es que la Biblia dice. Es un texto, no es toda la Biblia. Hermano, también el Señor Jesús no le respondió directamente a Satanás como enfrentando, sino también respondió a través de la Escritura. Exacto. Ahora, otra palabra, Hechos 16, dice lo siguiente. Capítulo 16, versículo 16. Mientras íbamos un día al lugar de oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que estaba poseída por un espíritu adivino. Adivinando la suerte, producía mucha plata a sus amos. Empezó a seguirnos a nosotros y a Pablo gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncia el camino de la salvación. Esto se repitió
durante varios días hasta que Pablo se cansó. Se volvió y dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo instante el espíritu la dejó. La vamos a comentar a la vuelta en este mismo canal.